Muy bien, entonces ahora vamos a terminar con hemorragia subaracnoidea. Ya, voy a tratar rápidamente hemorragia subaracnoidea para completar todos los cuadros de SB de nuestra sesión de ahora. Entonces, ¿qué tienen que saber de hemorragia subaracnoidea? Lo primero que tienen que saber es que la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea, la causa número 1 de hemorragia subaracnoidea es traumatismo encefalocraneano, TEC. Pero como estamos ahorita en neurología, no en neurocirugía, la causa número 1 son los aneurismas saculares rotos. ¿Ya? En segundo lugar, las malformaciones. Muy bien, entonces ahí lo tienes. Este es el polígono de Willis, que ya les expliqué, carótida, cerebral anterior, comunicante posterior y cerebral posterior. Y como ves, naturalmente, hasta en el 1% de la población se pueden formar aneurismas, como ves ahí, aneurismas. Entonces tienes aneurismas en la arteria cerebral media, tienes aneurismas en la carótida interna, en la bifurcación, tienes aneurismas en la cerebral posterior, tienes aneurismas en la arteria cerebral anterior. De todos estos, la ubicación más frecuente es la cerebral anterior y también es la que más se rompe, ¿ya? Entonces, aneurismas, check. Ahora, si no tuvieron aneurisma las personas, si no tuvieran malformaciones, entonces la malformación arteriovenosa, que es arterias dilatadas sin capilares que se unen a venas dilatadas, es la malformación con mayor riesgo de sangrado, ¿ya? Luego tienes los angiomas cavernosos o cavernomas. El cavernoma es un tumor de endotelio. Es un endotelio engrosado, sin pared muscular, sin parénquima, que también sangra. Y las otras malformaciones, como las telangiectasias, que son capilares dilatados, o los angiomas venosos, que son venas dilatadas como varices, no tienen riesgo de sangrado alto. Entonces, si te preguntan, ¿cuáles son las malformaciones con riesgo de sangrado? La malformación arteriovenosa, los cavernomas. Pero ¿quién es el que tiene mayor riesgo de sangrado? Los aneurismas. ¿Y dónde están los más frecuentes? En la arteria cerebral anterior, concretamente en la comunicante anterior, por si acaso les pregunten, ¿ya? En la comunicante anterior es el lugar más frecuente de las rupturas de los aneurismas, comunicante anterior, ¿ya? Bien, entonces ahí tienes un dibujo, los diversos lugares donde puedes encontrar aneurismas, comunicante anterior, carótida bifurcación, cerebral media, cerebral posterior y también en territorio posterior. Múltiples lugares para encontrar estas malformaciones. Ojo, este 1% de la población que tiene los aneurismas, menos del 1% de ese 1% se rompen. Ojo, el tener un aneurisma no quiere decir que se te va a romper, ¿ya? Menos del 1% se rompe. Ahora, ¿cuál es un factor de riesgo para tener aneurisma? Por si acaso, la enfermedad renal poliquística, la displasia fibromuscular y la coartación de aorta. Enfermedad renal poliquística, displasia fibromuscular y coartación de aorta son 3 patologías muy asociadas a riesgo de aneurisma cerebral. Bien, continuamos ahora. ¿Cómo se ve un aneurisma? Entonces, el aneurisma se puede ver claramente en una angiografía. El gol estándar para diagnosticar un aneurisma es la angiografía, donde puedes ver claramente el saco del aneurisma. Ahí lo tienes, tremendo aneurisma, ¿ya? Y esto sirve para medir el tamaño del aneurisma, ¿ya? Los aneurismas tienen diversas formas, ¿ya? Hay aneurismas que tienen esta configuración, otros que tienen un saco interno más grande, otros que son de base, etc. Entonces, la angiografía sirve para tipificar al aneurisma. Y según el grado, vas a tener un riesgo de ruptura. Entonces, las angiografías sirven justamente para establecer el riesgo de resangrado que tiene un aneurisma en el cerebro de una persona cuando ya ha tenido clínica. Bien, seguimos. ¿Cómo diagnosticamos una hemorragia subaracnoidea? Yo ya les dije, el sangrado ocurre después de un esfuerzo físico.
ejercicio, actividad sexual, pujar, algún esfuerzo físico hace que se rompe el aneurisma. Entonces la persona hace una cefalea intensa, brusca, la cefalea más dura de toda su vida, la más intensa. Y luego pierde la conciencia. Entonces una cefalea intensa con pérdida de conciencia no es más que una hipertensión endocraniana súbita. Esa es la clínica. Luego, después de unas horas, empieza a aparecer náuseas y vómitos incoercibles, también por la hipertensión endocraniana, y aparecen los signos de afectación de los pares craneales como la diplopía, porque se afectan los pares craneales, sobre todo el sexto, por la hipertensión endocraniana. Luego de algunas horas, después de varias horas, va a aparecer rigidez. La rigidez por un meningismo es una clínica tardía. ¿Por qué? Porque se ha irritado las meninges por la sangre. Pero lo primero es una cefalea súbita con pérdida de conciencia. Luego aparecen vómitos, náuseas, diplopía y al final la rigidez por meningismo. ¿Ya? Esa es la característica presentación de hemorragia subaracnoidea en gente joven que estaba haciendo un esfuerzo físico. Entonces va a mi emergencia, le tomo la tomografía y encuentro la sangre. Todo esto que están viendo de blanco o hipodenso, eso es la sangre de la hemorragia subaracnoidea. Muy bien, entonces esta sangre en la tomografía tiene una escala, la escala de Fisher. Entonces acá vamos a ver la escala de Fisher. Se llama Fisher 1 cuando en la tomografía todo está ok, no veo sangre. Pero hay clítica, pero no hay sangre en la tomografía. El Fisher 1 se tiene que confirmar con una punción lumbar. Entonces, cuando tú tienes una sospecha clínica de hemorragia subaracnoidea, le haces la tomografía y no encuentras nada, Fisher 1, tienes que hacer una punción lumbar. Y en la punción lumbar tienes que sacar 3 tubitos de sangre, de líquido cefalorraquídeo, perdón. Si los 3 tubitos tienen este color santocrómico, la santocromía se forma a las 3 o 4 horas del sangrado por oxidación de la hemoglobina. Si los 3 tubitos tienen esa santocromía, entonces estás frente a una hemorragia subaracnoidea. Doctor, si la tomografía se ve sangre, Fisher 2, si es que la sangre que se ve tiene menos de 1 milímetro de espesor en el eje vertical de la cisterna más grande. Entonces acá si ves sangre escasa, menos de 1 milímetro, Fisher 2. Si la sangre que ves, como ves acá, es grande, abundante, más de 1 milímetro de espesor en el eje más grande de la cisterna, en este caso yo mediría acá en este eje, entonces Fisher 3. Y finalmente el Fisher 4 es cuando ya tienes esto, eso es un hematoma intracerebral, o cuando tienes esto, sangrado difuso, que está en todo el cerebro ya, o cuando tienes hemorragia intraventricular. Eso ya es el Fisher 4, ¿ya? Entonces, la clasificación Fisher nos sirve para evaluar la tomografía. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos al tratamiento. ¿Qué hago cuando un paciente tiene una hemorragia subaracnoidea? Lo primero que tienes que saber es que el 10% de los pacientes mueren en el primer sangrado. O sea, en la calle se mueren, no llegan al hospital. ¿Ya? El 40% de pacientes mueren en el resangrado. Y ese resangrado suele ocurrir en las próximas 2 semanas. Puede ocurrir hasta dentro de un año, pero el 70-80% ocurren en los siguientes 15 días del primer evento. Por lo tanto, el tratamiento de la hemorragia subaracnoidea es prevenir el resangrado. ¿Correcto? Entonces estos pacientes lo que hacen, como ves acá, van a UCI. ¿Para qué? Para tratamiento de soporte. Entonces a los pacientes se les seda para que no haya dolor, se les eleva la cabeza, se les maneja la presión arterial para que la presión arterial media nunca pase de 160.
Se le controla las arritmias, porque la hemorragia subaracnoidea va con arritmias. Se le controla los trastornos endocrinos, porque la hemorragia subaracnoidea cursa con trastornos endocrinológicos, hacen hipoglicemia, hiperglicemia, problemas hormonales. Y se le da prevención del vasoespasmo, ¿correcto? Entonces, estos pacientes se les da nimodipino para prevenir el vasoespasmo, ¿correcto? El vasoespasmo. Porque el vasoespasmo es una complicación tardía pero letal de la hemorragia subaracnoidea. Estos también pueden tener una derivación ventrículo-peritoneal porque la hidrocefalia es una complicación también de la hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Estos pacientes en CIJAT, secreción inadecuada de ADH, también. Entonces, el manejo del HCA es complejo, es en UCI, para tener soporte. ¿Por qué? Porque todo el cerebro está irritado por la sangre. La hemoglobina que irrita las meninges y el cerebro altera todas las vías sinápticas. Y estos pacientes tienen ese problema. Sin embargo, mantenido eso, igual su riesgo de muerte es alto siempre y cuando no se opere. Por lo tanto, el tratamiento final es la cirugía. La cirugía debe ser precoz, de preferencia en las primeras 24 horas. ¿Y cuál es la cirugía? Clampaje o clipaje del aneurisma. Tenemos que clipar ese aneurisma para que no se vuelva a romper, para que no resangre, ¿correcto? Entonces los cirujanos tienen que tener un criterio para operar, porque no te olvides que el clipaje también tiene riesgos. Se pone un catéter endovascular y se clipa, o lo pueden hacer a cielo abierto. Entonces el cirujano tiene que saber cuándo entrar. Para eso utilizan la escala de Fisher, que ya vimos, y lo complementan con la escala de Hunt y His. La escala de Hunt y His es una escala clínica, que dice, el grado 1 es cuando el paciente no tiene clínica, o sea, está asintomático ya en el hospital, o tiene una ligera cefalea o una ligera rigidez de nuca porque el sangrado ha sido escaso. Esta escala de Hunt y His 1 se correlaciona con un Fisher 1. Luego, la escala de Hunt y His 2 es cuando hay una cefalea moderada, pero no hay focalización, salvo de los pares craneales, o sea, diplopía. Entonces, esta escala de Hunt y His 2 se caracteriza o se correlaciona con un Fisher 2. Al igual que el 3. El Hunt y His 3 es cuando ya el sensorio está bajando, está un poco confuso y hay una focalización leve. Eso también se correlaciona con el Fisher 3. En cambio, el Hunt y His 4 y 5 se correlacionan con el Fisher 4, porque acá el paciente tiene severa caída del sensorio, una focalización grave como hemiparesia, trastornos vegetativos, coma, descerebración o muerte. Entonces, esto se correlaciona con el Fisher 1, Fisher 2, Fisher 3 y el 4 y el 5 con el Fisher 4. Entonces, lo que hacen los cirujanos es cruzar el Fisher con el Hunt y His y se crea la escala de Ogilvy. Ahí la tienes. La escala de Ogilvy-Carter es la escala que más usan para operar. En la escala de Ogilvy-Carter lo que hacen es, le van a poner un punto si tienes un Hunt y His mayor al grado 3. Le van a poner un punto si tu escala de Fisher es mayor a la escala 2 o al grado 2. Le van a poner un punto si en la angiografía el aneurisma es más de 10 milímetros. Le van a poner un punto si es que tiene más de 50 años y le van a poner un punto si es que es un aneurisma gigante de territorio posterior. Cuanto más puntos tenga, la mortalidad es más alta y por lo tanto el cirujano puede no entrar. Cuanto menos puntos tenga, la mortalidad es más baja y puede entrar. La decisión final la toma el equipo de neurocirugía, pero la escala de Ogilvy-Carter permite saber o predecir con un alto grado de chance la sobrevida después de una cirugía. ¿Listo?